El 4 de noviembre de 2019, una tragedia ocurrida en el desierto mexicano, en la frontera entre Chihuahua y Sonora, llamó la atención del mundo entero. Un mundo que en general es francamente ignorante de las cosas que suceden en esta región intrincada de la Sierra Madre Occidental mexicana. Una región caliente por donde pasa cerca de un 70% del tráfico ilegal terrestre de sustancias ilícitas entre México y Estados Unidos, que a su vez es el más grande del mundo. Un grupo de mujeres y menores de edad fueron atacados en distintos momentos y lugares por grupos criminales supuestamente pertenecientes al narcotráfico. Estos grupos, aún en investigación, dejaron a 3 mujeres, 4 niños y 2 bebés sin vida, acribillados o calcinados, y 7 niños heridos, deambulando por el desierto, y una bebé milagrosamente ilesa que permaneció escondida en la camioneta. Todos ellos ciudadanos mexicanos de doble nacionalidad, de apellidos Miller, Langford y Levarón. Mormones fundamentalistas, descendientes de familias polígamas expulsadas de los Estados Unidos, inmigrantes en México desde hace poco más de un siglo. Muchas tragedias ocurren en México, pero este caso fue especial debido a la campaña mediática desatada después de conocerse los hechos. El ataque no fue presentado en los medios como algo especial, atípico, digno de una investigación a fondo que cubriera todos los aspectos relacionados para ser aclarada, sino como un pretexto para la invasión norteamericana. Todo parecía premeditado. Los noticieros norteamericanos pedían al unísono la intervención, y hasta algunos políticos mexicanos se unieron a esas peticiones, de forma inaudita, sin importarles que significara una clara violación a la Constitución. Era una apelación a la ignorancia de la sociedad norteamericana, un llamado racial a la solidaridad con víctimas de tez blanca, un nuevo enemigo para las campañas militares de Estados Unidos, un nuevo negocio o mantener el que ya se tiene, más armas para o contra México, la posible explotación de un territorio rico en depósitos de lutita, fuente del gas de esquisto, o cerca, pero más al sur, los nuevos megadepósitos de litio. La reacción era simplemente muy abrupta y dejaba clara una intención: que tropas de Estados Unidos entraran a México a reiniciar la guerra contra el narco. Las intenciones eran francamente oscuras si recordamos que a Julián Levarón se le conoció por unirse a Javier Sicilia en la Marcha por la Paz con Justicia y Dignidad, que apelaba precisamente a parar esa misma guerra. Sin embargo, esta vez tanto Julián como otros de sus familiares fueron muy activos en el llamado de los medios a intervenir en México. Y cuando se les cuestionó su actitud, argumentaron que se habían precipitado y no conocían las consecuencias de pedir que se llamara terroristas a los grupos del narcotráfico en México ante la ley de los Estados Unidos. Pero días después, llegaron a Washington a cabildear en el Congreso su petición, quitándose la máscara. Esto daría al gobierno de los Estados Unidos más herramientas para supuestamente combatir a los grupos criminales de México y abriría la puerta para el uso de drones o tropas norteamericanas en el territorio nacional, violando nuestra soberanía y la ley internacional. No importa lo que ellos creen que significa, importa lo que es en el papel. Hay algo muy grave en todo esto. Dice el artículo 123 del Código Penal Federal Mexicano: se impondrá la pena de 5 a 40 años al mexicano que cometa traición a la patria en alguna de las siguientes modalidades, entre las que se encuentran: 1. Realizar actos contra la independencia, soberanía o integridad de la nación mexicana con la finalidad de someterla a persona, grupo o gobierno extranjero. Y 2. Solicite la intervención o el establecimiento de un protectorado de un estado extranjero, o solicite que aquel haga la guerra a México. Hey, yo soy el Dr. Julián Sagredo y hoy presentamos el Plan B para seguir la guerra en México: la traición de los Levarón.
Era casi de noche cuando Shalom LeBaron llegó a donde su hija Ronita Miller LeBaron y sus 4 nietos fueron asesinados. Encontró en posición fetal los huesos calcinados de su nieta de 10 años, que murió probablemente aterrorizada. 3 camionetas tipo SUV habían salido muy temprano del rancho La Mora, en el norte del estado de Sonora, pero una se regresó al rancho debido a una ponchadura y allá cambiaron de camioneta. Los hechos son un poco confusos, pero se supone que a las 9:40 fue atacada la camioneta que viajaba rezagada, incendiada por los sicarios sin dejar supervivientes. Un segundo ataque habría sucedido alrededor de las 11 de la mañana contra los otros 2 vehículos que iban por delante rumbo a Chihuahua por terracería. Se dice que en principio pudieron haber sido confundidos con miembros del crimen organizado debido a que utilizan el mismo tipo de vehículos. Pero esto cada vez parece ser menos probable bajo la lupa de todo el contexto que rodea al suceso. El testimonio de Devin Blake Langford, de 13 años, que después de esconder a sus hermanos heridos y ensangrentados en unos arbustos, lograra llegar de vuelta al rancho La Mora, luego de una caminata de más de 6 horas, es que un grupo de sicarios los emboscaron, los rafaguearon y dañaron el auto que ya no volvió a encender, para luego acercarse, bajarlos de la camioneta y ponerlos en el suelo mientras disparaban a quemarropa a su madre y a 2 de sus hermanos, quitándoles la vida. Luego los sujetos se retiraron y mientras lo hacían, él tomó a su hermano pequeño en brazos y caminó junto con el resto de sus hermanos heridos hasta que, cansado, los escondió en unos arbustos, antes de emprender su heroico recorrido. De forma por demás contradictoria, Julián LeBaron ha declarado en entrevista que él supo de la masacre cerca de las 10 de la mañana, mientras estaba en la ciudad de Chihuahua y comenzó a trasladarse primero a la comunidad LeBaron y de ahí hasta la zona del ataque en el lado de Sonora, a la que llegó junto con Shalom LeBaron casi por la noche. Esto contradice la narrativa de que fue Devin el que trajo las primeras noticias sobre la masacre a la comunidad de La Mora, cerca de las 5 de la tarde. Algo que deberá ser aclarado. Julián utiliza el hecho de que llegó antes que cualquier otra autoridad para recalcar la supuesta ineptitud de la policía y su llamado a que el gobierno es muy caro y no sirve para nada. También argumenta que las mismas Fuerzas Armadas se resistían a acudir al lugar de los hechos junto con ellos, que por cierto, acudieron armados, sin tener permiso para ello. El testimonio del niño es de gran valor y abre muchos cuestionamientos sobre la razón de tan brutal ataque contra gente indefensa. ¿Por qué habrían de matar a quemarropa a la madre de Devin? Definitivamente, no era la primera vez que estas familias hacían ese recorrido. De hecho, lo hacían regularmente, y de haber sido un riesgo obvio, las familias no hubieran emprendido ese viaje. Alguien les tendió una trampa. De hecho, según el padre de Ronita, Adrián LeBaron, miembros del crimen organizado los habrían amenazado semanas antes para que ya no trajeran combustible desde Chihuahua. Incluso, días antes habrían desaparecido a unos muchachos que vendían combustible que traían desde ese estado para venderlo en Sonora. En ese sentido, el punto es que además de narcotráfico, existe huachicol en la zona. Se venden pequeños expendios ubicados en San Miguelito, Bavispe, La Galerita y Bacerac, en donde el precio es hasta 40% más alto que en una gasolinería. Debido a esto, muchos utilizan el camino de terracería que comunica con el municipio de Janos en Chihuahua para abastecerse de combustible en el campo menonita de Las Virginias. Adrián comenta que antes cargaban gasolina en Las Virginias, pero que el crimen organizado se los prohibió para así controlar todo el abasto de la región. La advertencia que hicieron los delincuentes huachicoleros de no ir por combustible a Chihuahua precedió la tragedia. Coincidentemente, el mismo día de la masacre, se encontraba en Hermosillo el embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, lo cual por lo menos llama la atención. Landau es un abogado de 55 años con amplia experiencia de trabajo en los tribunales de Washington, pero sin experiencia diplomática. Sin embargo, su padre George Landau trabajó en las décadas de los 70 y 80 en el Servicio Exterior de Estados Unidos y fue embajador en Chile, Paraguay
y Venezuela, por lo que tiene amplios contactos con los actores estadounidenses en las políticas para América Latina. Otro dato muy interesante es que Landau fue socio del bufete de abogados Quinn Emanuel Urquhart y Sullivan, al que renunció justo cuando fue ratificado como embajador. Esta firma ha tenido clientes como IBM, Qualcomm y Hughes, esta última perteneciente al complejo militar industrial. Y entre sus clientes mexicanos se encuentran Gonzalo Gil White, hijo del exsecretario de Hacienda Francisco Gil Díaz, y José Antonio Cañedo White, hijo de Guillermo Cañedo, uno de los fundadores de Televisa. Ambos fundadores de la empresa Oro Negro, que tuvo jugosos contratos con Pemex por más de $1,500 millones, capitalizados con fondos de pensiones de Banamex y Sura. Oro Negro, sin embargo, se declaró en quiebra en junio de 2019, y Gonzalo Gil White es buscado por la Interpol en 195 países por operaciones indebidas de recursos de oro negro por más de $750 millones, acusado de abuso de confianza y administración fraudulenta. Y finalmente, para poner la cereza en el pastel, el exdespacho de Landau será ahora quien asuma la defensa de Genaro García Luna, jefe de la AFI con Vicente Fox y secretario de Seguridad con Felipe Calderón, acusado de nexos con el narcotráfico en las Cortes del Este del Distrito de Nueva York, y de quien además se han descubierto nexos con grupos dedicados al robo de combustible, junto con el finado Rafael Moreno Valle, dentro y fuera de Pemex. Por otro lado, la comunidad Levarón de Chihuahua ha sido partícipe de disputas y enfrentamientos violentos con grupos de rancheros apoyados por la organización El Barzón, desde hace 6 décadas. Lo más probable es que muchas de las tierras adquiridas por los Levarón desde hace más de un siglo se hayan comprado de forma ilegal. Pero muy aparte de eso, en acuíferos que están en vedas desde 1957, la comunidad mormona de los Levarón ha perforado 10 pozos en el rancho La Mojina, en el municipio de San Buenaventura, para la siembra de nogales, lo que ocasionó el descontento de pobladores del ejido vecino de Constitución, uno de los puntos más fuertes que tienen los activistas de El Barzón en el estado de Chihuahua. Los Levarón aseguran que sus pozos son legales y que tienen permisos para explotarlos desde 2014. Sin embargo, el Barzón y la Conagua aseguran que 9 de los 10 pozos son ilegales. Según la veda, para abrir un pozo nuevo se tiene que cerrar uno viejo, pero según estimaciones de los líderes del Barzón, más de 500 pozos ilegales se han abierto en toda la región usando permisos falsos de la Comisión Nacional del Agua. Se acusa a Alex Levarón, exdelegado de la Conagua, de haber otorgado permisos falsos, no registrados formalmente y sin seguir trámite regular, a favor de la comunidad mormona a la que pertenece, lo que conlleva un obvio conflicto de interés. Alex Levarón es licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Estatal de Nuevo México en Las Cruces y se dedicó a actividades privadas de las agroindustrias establecidas por su familia. Y como tal, inició su actividad política como miembro de la Confederación Nacional Campesina del PRI, del que llegó a ser consejero nacional. Participó en campañas electorales del PRI y en 2010 fue electo diputado del Congreso de Chihuahua, luego delegado de la Conagua en 2013 y finalmente diputado federal entre 2015 y 2018. El 16 de diciembre de 2017, la Conagua trató de clausurar los pozos de los Levarón, quienes impidieron el paso de las autoridades a su rancho, lo que motivó un primer choque con los activistas de El Barzón. Los pobladores aseguran que estos pozos ilegales acabarán en unos años con las pocas reservas que contiene el acuífero subterráneo, considerado de aguas fósiles o milenarias, que no se recargan de la forma que hacen otros, lo que los hace no renovables. Nuevamente, el 30 de abril de 2018, centenares de habitantes del ejido Constitución entraron al rancho La Mojina, propiedad de los Levarón, para verificar y reclamar el avance en la plantación de nogales y el uso de los 9 pozos ilegales. Según la revista Proceso, los ejidatarios fueron recibidos a balazos y fueron acusados por los Levarón de dañar 3,000 nogales,
provocar el incendio de una bodega, maquinaria pesada, camionetas y una vivienda. El dirigente de El Barzón, Gabino Gómez Escárcega, denunció en mayo de 2018 que los Levarón habrían puesto precio a su cabeza, así como a la de Heraclio Rodríguez, entonces candidato de Morena por el Distrito 7, y Martín Solís Bustamante, quien ahora se desempeña como director de Agricultura en la Secretaría de Desarrollo Rural Estatal. Heraclio Rodríguez sustituyó a Alex Levarón como diputado federal en 2018. El nexo de los Levarón con el priismo y sus mafias es aún más obvio cuando observamos el supuesto activismo político de los Levarón. Tanto Julián Levarón como Javier Sicilia fueron financiados por la secta NXIVM, liderada por Keith Raniere, quien se encuentra en juicio en Nueva York por tráfico sexual de mujeres y asociación delictuosa para trabajos forzados. Antes de que se divulgara en medios de comunicación el lucrativo negocio que hacía Raniere con la comisión de delitos, Julián Levarón y Javier Sicilia tuvieron acercamientos con el líder religioso en 2011. Fue la fundación In Lak'ech por la Paz AC de Emiliano Salinas, hijo del expresidente orejón Carlos Salinas de Gortari, quien los financió para sus actividades proselitistas, bajo el pretexto de la realización de un documental, que también patrocinó la Caravana por la Paz con Justicia y Dignidad, que viajó por todo el país en 2011 para exigir el fin de la violencia. Esta acción de Raniere y Emiliano Salinas se puede entender como la creación de un grupo de oposición controlada, para pretender oponerse al gobierno de Felipe Calderón y exigir la renuncia de Genaro García Luna, pidiendo el fin de la guerra contra el narco. Raniere habría sugerido a Julián Levarón que la solución a la violencia se haría a través de una revolución pacífica y le aconsejó ser líder de ese movimiento. Así pues, habría financiado su manutención para convertirlo en uno de sus dirigentes. En un documento obtenido por Aristegui Noticias, Esteban González, uno de los líderes de In Lak'ech por la Paz AC, expresa: "Lo que estamos haciendo con Julián Levarón es apoyarlo con sus gastos, principalmente de su familia, para que él pueda llevar a cabo la misión que encabeza. Necesita dejar de trabajar y nosotros estamos además apoyándolo económicamente para que pueda seguir con este proyecto. Estamos coacheándolo en todo momento". Según la investigación de Aristegui Noticias, In Lak'ech recaudó 4.5 millones de pesos en 8 años de personas físicas o particulares y 4.9 millones de empresas sin identificar. Según los informes del SAT, el dinero se utilizó principalmente para un documental. Sin embargo, el New York Post señala en un reportaje que los Levarón reclutaban a mujeres jóvenes de su comunidad para trabajar como niñeras en Nueva York, bajo promesas de alejarlas de la inseguridad, para laborar en un complejo dirigido por el culto. Según una nota de Julio Hernández López en La Jornada, el hijo del orejón Salinas, Emiliano, logró tener gran influencia sobre el movimiento de Sicilia a través de Julián Levarón. Como ejemplo de la relación estrecha está el tipo de discurso y argumentación que manejan los tres personajes. La coincidencia no es casual, pues la secta NXIVM envió un comisionado a las caravanas que se encargaba de la elaboración imperiosa de los discursos de Julián. En otra charla, Emiliano Salinas propone, al igual que Julián Levarón, que los mexicanos no se especialicen en asumirse como víctimas y que busquen restablecer la paz en el país mediante el fortalecimiento de la sociedad civil para transformar la violencia con compasión. Este tipo de discursos tiene la finalidad de crear una oposición controlada a la guerra contra el narco, pues no habla de sus causas, de quién la financia, o qué mecanismos aprovecha para beneficiar a qué grupos, sino que pretende que la violencia es un problema de la sociedad, creado por la actitud de las personas, lo cual es una estrategia de manipulación, francamente infantil, pero pudo ser posicionada mientras existía el monopolio de los medios de comunicación. Es de hecho malévolo, primero generar una guerra contra el narco para beneficiar al complejo militar industrial de los Estados Unidos y luego generar un movimiento de paz controlado para seguir manteniendo a los mismos grupos en el poder. La relación entre Julián Levarón y la secta NXIVM
ilustra el gran negocio que significan las religiones, o las sectas, si así lo quieren ver. No hay duda que la institución más onerosa del mundo, más que cualquier país o fondo de inversión, es la Iglesia Católica. Tanto es su poder que su riqueza es incalculable. Estas sectas, sin embargo, como los mormones o NXIVM, siguen el mismo patrón, aunque de mucho menor dimensión: el lucro mediante la manipulación religiosa y supuestamente filosófica de las personas. México es el país con más mormones en el mundo después de los Estados Unidos. El culto tiene más de 15.8 millones de miembros en todo el mundo, 84,000 misioneros, 155 templos y es la cuarta mayor iglesia supuestamente cristiana en los Estados Unidos, y ya tuvo en Mitt Romney un candidato presidencial por el Partido Republicano en la elección de 2012 que perdió frente a Barack Obama. Los mormones son en realidad la llamada Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, fundada por Joseph Smith. Smith fue un defraudador cuya familia fue de origen irlandés que a principios del siglo XIX, en el pueblo de Parimira, cerca de la ciudad de Nueva York, ofrecía sus servicios para buscar tesoros consultando piedras videntes. En esos tiempos existió una fiebre de movimientos religiosos protestantes llenos de entusiasmo y gusto por lo sobrenatural, proclives al fraude religioso, como oposición a las ideas de la Ilustración y del nacimiento de la ciencia moderna. Joseph, luego de fracasar en la búsqueda psíquica de tesoros y ser acusado de fraude, se casó con la onerosa Emma Hale, de quien comenzó a consumir su fortuna a gran velocidad. Luego se proclamó como profeta y finalmente encontró el gran negocio de su vida cuando escribió, de forma por demás muy pobre, el libro conocido como Mormón, que es una mala imitación de la Biblia del rey Jacobo, una traducción de la Biblia al inglés basado en textos griegos del siglo XVII. Después de entrar en conflictos armados con miembros de otros cultos y emigrar varias veces cada vez más lejos de la costa oeste hasta Illinois y luego hasta los territorios mexicanos que hoy forman parte del estado de Utah, finalmente acabó en la cárcel acusado de autocrático y polígamo, y determinarse por parte del jurado que en un ambiente lleno de gente crédula embaucaba y estafaba a sus seguidores para obtener dinero, sexo y poder. Su objetivo final, se dictaminó, era el fraude y la satisfacción de su complacencia mundana. Murió a manos de una muchedumbre que le linchó mientras se encontraba confinado en su celda, por lo cual ahora es un mártir para los suyos. El estudio de la formación del cristianismo es un tema interesante. No así el de los mormones, pues es un culto lleno de historias ridículas y fuera de tiempo y lugar que no corresponden con ningún tipo de realidad y que hasta contradicen los textos en los que fueron basados. El culto fue odiado y perseguido en Estados Unidos desde su fundación. Esto los obligó a emigrar sucesivamente hacia el este. Y curiosamente, luego de que Joseph Smith proclamara su poligamia accidental como decreto divino y la institucionalizara, el culto sufrió varios rompimientos internos y finalmente los que se negaron a dejarla fueron expulsados de los Estados Unidos y vinieron a establecerse en las comunidades del norte de Chihuahua. Ahí siguieron los conflictos. En 1972, los hermanos LeBaron se disputaron el liderazgo de la iglesia, conocida como del primogénito. Un famoso LeBaron, Ervil Morrell LeBaron, se autoproclamó líder del grupo fundamentalista polígamo y ordenó el asesinato de muchos de sus opositores dentro de la comunidad, usando la doctrina conocida como la expiación con sangre. Arrestado en 1979 por la policía mexicana, fue extraditado a los Estados Unidos acusado de asesinato, sentenciado a cadena perpetua y finalmente se suicidó en 1981. En la actualidad, las comunidades mormonas en Chihuahua evolucionan muy rápido y la poligamia comienza a entrar en desuso. Según los testimonios de los mismos LeBaron, ahora las comunidades tienen libertad de culto, coexisten varias religiones y hasta hay ateos, pero historias de mujeres que han escapado de estas comunidades cuentan cosas muy diferentes, que existe el trabajo infantil,
que existe un patriarcalismo extremo en el que las mujeres solo se encargan de sus hijos y de organizar a otras mujeres, que en ocasiones hay matrimonios forzados y que se les enseña a mentir desde pequeños para mantener las apariencias. Para justificarse, muchos miembros de la secta polígama, como el hermano de Julián, sostienen que es peor tener varias mujeres sin reconocer a los hijos, por los que se justifican comparándose con las peores experiencias de la sociedad moderna. La realidad es que la poligamia también es un delito en México, y conforme los ranchos pasan de ser propiedad privada a pueblos completos, todos los nacidos en México tienen derechos como ciudadanos mexicanos, pero también deben de garantizar el cumplimiento de los principios universales de la Constitución. Algunos jóvenes argumentan que las mujeres de hecho sí tienen muchos conflictos dentro de la poligamia, y que no es como la pintan. Como ven, son muchos los elementos que tenemos para analizar esta situación. Lo que parece que sucede es que la familia Levarón está siendo utilizada para encabezar un movimiento impulsado desde Estados Unidos, incluyendo todos sus brazos de influencia en México, tanto oficiales como clandestinos, incluyendo medios, agencias, políticos y sicarios. Todo esto para lograr definir a los grupos del narcotráfico mexicano como terroristas. En estos casos, la ley norteamericana permite la intervención militar extraterritorial para el control de este tipo de grupos. Los sucesos pueden haber sido una trampa debido a que los grupos de narcotraficantes y huachicoleros en realidad están controlados o coaligados a grupos de poder político en decadencia, que requieren de reiniciar hostilidades y tráfico de armas para perpetuar sus negocios. Ya vimos que tenemos a la vista la mano de Carlos Salinas, supuestamente contra García Luna y Calderón. Pero cuando se hizo la marcha del 1 de diciembre contra AMLO, los Levarón marcharon junto con sus supuestos oponentes panistas, delatándose. El protagonismo de Julián Levarón no es casual, parece premeditado y sabemos que es financiado y asesorado por el hijo de Salinas de Gortari. El fin de todos estos grupos, por lo que se le llama el PRIAN, es continuar el saqueo de la nación, la destrucción del Estado mexicano y del tejido social, y finalmente vender el país. Los Levarón se llenan la boca de paz mientras se encuentran fuertemente armados. Los integrantes del Barzón los llaman el Cártel de Galeana, y en la región se encuentran claramente alineados con el grupo político del PRI. La religión y la manipulación de las masas es el negocio más grande del mundo. Ante sus ojos, ellos no pueden comprender que el movimiento de regeneración nacional es un movimiento auténtico, que tiene la intención de rescatar a la industria nacional, al salario, al campo y fomentar el crecimiento con justicia social. Y les parece, proyectándose, que es otro esquema de manipulación porque no conocen otra forma de pensar. Les agradezco mucho que hayan estado aquí conmigo y nos vemos la próxima vez.